Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy día partiremos con el estudio de la primera unidad de nuestro programa de tribunales de familia. Ya desde ya les hago presente que, como ya se los había referido, lamentablemente la plataforma Moodle aún no encontramos, perdón, la solución para modificar el nombre de cada una de las unidades, ajustándolos al nombre que tienen en nuestro programa versión 2020, ¿ya? Por lo que es importante que ustedes siempre se guíen con el programa que yo les remití, donde precisamente la primera unidad es Introducción a las relaciones de familia. Bueno, porque es importante además explicar que antes de empezar a estudiar los tribunales de familia tenemos que primero aproximarnos a las relaciones de familia. Porque tal como lo dice el nombre de tribunales de familia, es una competencia específica de un tribunal que se dedica precisamente a ver problemas de carácter legal en las relaciones de familia. Ya por lo que resulta del todo importante primero hacer un estudio de qué es una relación de familia y con ello, en primer lugar, aproximarnos al concepto de familia. Ya sé que además, conforme a su ramo que estuvo antes en su programa de legislación familiar, ustedes ya hicieron un estudio referente a las materias más importantes que en materia de relaciones familiares existen en nuestro país y quizás algunos de los contenidos que se verán en este curso ustedes ya lo vieron de una manera u otra, ¿ya? Lo importante es que en esta parte de su programa ustedes vayan incluso recordando aquellos contenidos que ya vieron en legislación de familia y incluso cuando aproximemos hacia la segunda unidad referente ya al estudio propiamente tal de las relaciones de familia, aprovechar la interacción del manejo de algunos conceptos que ustedes ya tengan. Vamos entonces, ¿qué veremos hoy día? En primer lugar, nosotros nos aproximaremos hacia la evolución del concepto que ha sufrido la familia, ya como la visión que se tiene de la familia a lo largo del tiempo se ha ido modificando. En segundo lugar, veremos qué implica el derecho de familia, o más propiamente tal, el derecho de las familias. Y por último, hoy día veremos la protección tanto constitucional existente en nuestra Constitución Política de la República, como la protección legal que existe en nuestro país respecto a la familia, pero más específicamente respecto de qué es lo que se entiende por nuestra Constitución y por nuestra ley por familia. Cuando yo les pregunto qué es una familia o qué entienden ustedes por familia, probablemente todos los que formamos parte de este curso tengamos un concepto diferente. Y tal como lo refiere la lámina que ustedes ven, la familia puede estar compuesta de múltiples modelos familiares o existen múltiples modelos familiares que podrían responder a esta pregunta. Por ejemplo, en la primera parte de esta lámina ustedes ven a una familia de carácter heterosexual, pero precisamente ya cuando nos aproximamos hacia la segunda o tercera parte del dibujo, vemos familias que no tienen diferencia de sexo entre sus componentes, sino que son homosexuales o incluso familias que dentro del concepto familiar ya no están incorporados únicamente los hijos, por ejemplo, incorporamos a los abuelos, a los primos, a tíos, hermanos, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué es la familia, yo creo que es fácil ya para ustedes identificar que el concepto de familia es un concepto bastante amplio y que va a depender obviamente del tiempo en el que estemos hablando y además de la misma conceptualización ya más bien a niveles sociológicos, de que uno puede entender como un vínculo que existe entre dos personas. En este sentido, yo ya les había hecho llegar a ustedes un primer material que tiene que ver un texto denominado La familia, concepto, cambios y nuevos modelos de una autora, Carmen Valdivia Sánchez, profesora de una universidad de Derecho española, que explica un poco esto de la evolución del concepto de familia. ¿Ya? Ella señala precisamente, y parte así su texto, que los cambios en la familia durante los últimos 40 años han sido, sin lugar a dudas, los más profundos y convulsivos en comparación a los últimos 20 siglos. Ya eso nos deja más bien entrever que efectivamente durante la última década el concepto o lo que se va entendiendo por familia ha evolucionado de una manera sustancial. Y con ello, si nos preguntamos por qué es importante para el derecho entender esta evolución del concepto de familia, porque obviamente el derecho tiene que proteger alguna realidad
y si esta realidad va cambiando, el derecho se debe ir adecuando a esta nueva realidad, ¿ya? Y así es donde vemos dos conceptos que vamos a la familia tradicional y el de la denominada familia contemporánea, donde encontramos diversos modelos familiares que en la actualidad se pueden estudiar referente a distintos puntos de vista. Ahora, en términos más específicos, más axados respecto de las definiciones de familia, nos encontramos con el que nos otorga la Real Academia Española. Si yo quiero buscar una definición de familia sin hacer referencia a este concepto tradicional o a este concepto contemporáneo, la Real Academia Española define a la familia como un grupo de personas emparejadas entre sí, que viven juntas y así están juntas por un vínculo de consanguinidad, por un vínculo de matrimonio, por una unión de concepto bastante de cualquier situación legal, grupo de personas, ¿ya? El segundo concepto nos dice la RAE que es un conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines a un linaje. Como lo ven y como asimismo la autora del texto que yo les envié da una serie de conceptos que permiten definir a la familia, pero que todos ellos se parten o se realizan o se estructuran de diferentes parámetros. La familia claramente para el derecho es una cosa y para otras ciencias sociales puede ser otra totalmente distinta, para la psicología, la sociología e incluso para la biología, cuando hablamos de la posibilidad de tener familia a través de la utilización de métodos de carácter de, por ejemplo, inseminación asistida, a través de la posibilidad del vientre de alquiler. Para ellos también el concepto de familia está mirado desde un punto de vista biológico y no necesariamente desde un punto de vista de los lazos afectivos. Pero ahora vamos a este estudio que yo les enseñaba de, en primer lugar, hacernos cargo del concepto de familia tradicional. En este sentido, como lo refiere la lámina, la familia tradicional corresponde, o lo que yo les intento mostrar, y la autora asimismo lo hace como familia tradicional, es la familia occidental. La familia que surge precisamente desde una clara definición de roles, donde, si le queremos caracterizar, vamos a tener un padre y una madre heterosexual, unidos por un vínculo de carácter jurídico, generalmente matrimonio, pero que además no tenemos que olvidarnos que tal como ustedes ya lo estudiaron, el matrimonio, cómo surge como institución dentro del derecho al alero de la iglesia, ¿ya? Donde en primer lugar se celebraba el matrimonio era precisamente en las instituciones religiosas, en la iglesia católica. Por lo que la familia tradicional o el concepto de qué familia se entendía como tal, como grupo de personas, eran aquellos padres y madres que estaban unidos en un vínculo matrimonial, celebrado obviamente al alero de la Iglesia Católica, donde además estaban los roles muy definidos entre hombre y mujer. La mujer se dedicaba a las labores domésticas y los cuidados de los hijos, y por su parte el hombre era el que tenía un rol de carácter proveedor y de protección a sí mismo hacia los miembros del grupo familiar. Existe una alta tasa de nacimientos entre los hijos. Por ejemplo, incluso si nosotros le preguntamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, bisabuelos, era muy común hasta hace unos 40 o 50 años que las familias fueran bastante numerosas en la cantidad de hijos. Y eso daba, por supuesto, el nacimiento o llevaba al hecho de que de manera temprana los hijos se dedicaran además a realizar algún tipo de actividad laboral. ¿Por qué? Porque las familias eran extensas, muchas veces de escasos recursos, y eso generaba precisamente la necesidad de que los hijos a muy corta edad tuvieran que realizar alguna actividad de carácter laboral. Ahora, este modelo de familia fue el que se proyecta en nuestro derecho con ciertas características hace no muchos años, de hecho. Si nos vamos a características que este modelo familiar, cuando surge, por ejemplo, el Código Civil chileno 1855, se fue plasmando este modelo, nos damos cuenta que hay proyecciones bastante claras de que nuestro derecho ese era el concepto de familia que se utilizaba. Primero, se reconocía que la familia matrimonial era precisamente, o los vínculos matrimoniales, aquellos que
eran regidos por nuestra legislación. Había una clara limitación de la mujer para administrar la sociedad conyugal. De hecho, si ustedes ya lo vieron en el ramo de legislación de familia, la sociedad conyugal tiene 3 patrimonios. O sea, en este caso está el patrimonio de la sociedad conyugal, el patrimonio propio del hombre y el patrimonio propio de la mujer, pero el marido en este caso es el que administra el patrimonio de la sociedad conyugal. ¿Por qué motivo? Porque cuando crea el Código Civil, justamente se entiende que dado que el marido tendría un mayor robustecimiento en sus características para la administración, es que se le entrega a él la administración. La mujer era considerada como incapaz dentro de nuestro derecho, bajo ese concepto de familia tradicional occidental de hace un poco menos de un siglo. Esta misma característica de la familia occidental llevó incluso a que hasta el año 2004 no fuera posible, por ejemplo, divorciarnos. Solo con la nueva ley de divorcio, que se llama la ley de matrimonio civil, desde el año 2004 en adelante es posible realizar un divorcio en nuestro país. Antiguamente, ¿cómo se establecía el término del matrimonio? Por muerte o por nulidad. Y en este caso la nulidad era un mecanismo legal que se utilizaba de manera frecuente por las personas para dejar o para dar, en este caso, por anulado un vínculo matrimonial, pero no se reconocía. Incluso en nuestro país hasta el año 1988 existía un castigo a aquellos hijos que nacían fuera de este modelo familiar tradicional. Por ejemplo, los hijos que nacían fuera del matrimonio, existía la filiación ilegítima, la filiación natural, los hijos de dañado ayuntamiento, conceptos muy arraigados a este concepto, a esta idealización de la existencia de una familia tradicional. ¿Ya? Eso es una clara manifestación que hasta el año 1988, perdón, cuando se eliminan las categorías de hijos en nuestro país y por lo tanto, posterior a ese año, tienen los mismos derechos. Antes, la visualización que existía por nuestra ley de la protección hacia la familia tradicional era que los hijos debían nacer dentro de una familia o los hijos que tenían mejores derechos eran los que nacían de familia cuyo vínculo había partido del matrimonio de los padres. ¿Ya? Hasta antes del año 2015, nuestra legislación tampoco reconocía la posibilidad de unirnos de una manera diversa al matrimonio. De hecho, eso solo se cambió con el Acuerdo de Unión Civil, donde se reconoce la posibilidad de que personas indiferencia de ser hombres, pueden ser de igual sexo, contraer en este caso a través de un contrato la posibilidad de regularizar su unión de hecho, ya que es en este caso a partir de el reconocimiento de acuerdo de unión civil. Sin embargo, si ustedes lo ven, aún existen algunas situaciones en nuestro derecho que se sienten muy arraigadas al concepto de familia tradicional, ¿ya? Pero, ¿cuáles fueron las principales causas que llevaron a que en la actualidad este concepto de familia tradicional, familia eminentemente católica, de un hombre y una mujer, donde solo está compuesta por hijos provenientes de este matrimonio y que además en un sinnúmero importante de hijos se encontraban presentes, ¿qué ocurrió? ¿O cuáles fueron principalmente causas que llevan a cambio en el concepto de familia tradicional? En primer lugar, agradecerle a los movimientos feministas, indudablemente, el hecho del reconocimiento de una tipología de carácter patriarcal, donde además los hombres tenían solo y la mujer otro rol dentro del vínculo, claramente generaba una desigualdad tremenda en el ejercicio de nuestros derechos. Y eso llevó a que gracias a la existencia o la generación de movimientos feministas, fundamentalmente en Europa, 20, se llevara en este caso la posibilidad de entender que hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos y con ello, obviamente, que a la mujer hay que otorgarle una posición dentro de la sociedad que sea acorde al reconocimiento de esta igualdad de derechos. La mujer no por ser, en este caso, una mujer que se encuentre unida por un vínculo de matrimonio con un hombre, se va a tener que arraigar, obviamente, al ejercicio de un rol específico dentro de su grupo familiar. Y ello fue un cambio trascendental
en cómo que traducir ese cambio social al reconocimiento de normas jurídicas que faciliten o posibiliten la inclusión de la mujer en el mercado laboral. Ya el reconocimiento de que la mujer igualmente va a tener igualdad de derechos con el hombre en el mercado laboral, la posibilidad y asimismo no solamente la posibilidad, la comprensión que existe de que en el ejercicio de los derechos de los hijos debe existir un principio que ustedes lo van a ver a lo largo de este curso, que se llama corresponsabilidad parental. Tanto padre como madre tenemos no solamente iguales derechos, sino iguales obligaciones en la crianza de los hijos. Y eso, cuando lo llevamos a materia laboral, por ejemplo, obviamente nos hace ahí a dudas o a la discusión de, bueno, ¿por qué solamente la mujer tendría postnatal y el hombre no? Y ahí es que el año 2011 se cambia un poco la normativa en materia laboral permitiendo que en parte el postnatal también pueda ser traspasado al hombre. Pero sin duda existe mucho por recorrer todavía en ese camino, pero obviamente fue un punto de partida para el cambio en el concepto de la familia occidental. El traslado a la zona rural pues, también fue otro de las causantes que cambio de conceptualización de la anticonstituyente de fácil acceso a la mujer, obviamente llevaba a que existiera una cantidad de hijos y posibilidad de ella para poder sumirse o hacer otro tipo de actividades que fueran justamente la crianza de los hijos. El aumento del nivel cultural de la sociedad, la posibilidad que se le empezó a dar a la mujer a incorporarse, por ejemplo, en el ámbito universitario, la posibilidad de abrir campos laborales distintos hacia las mujeres permitió o facilitó el cambio de estructuración de roles femenino o masculino. La sanción del trabajo infantil, aquí igualmente ustedes lo verán en este curso, comprender que un niño, niña o adolescente debe estar abocado a la posibilidad de obtener un desarrollo integral en su vida, ello no se vea perturbado por incorporarse de manera temprana al mercado laboral. Y el de ello a partir del reconocimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas. Esto lo vamos a ver al final del curso justamente, cuando veamos la Convención Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Guarda precisamente que los niños no sean considerados como objetos de derechos, sino como sujetos de derechos que pueden que está creciendo, pero no por ello que entiende menos, el derecho de todo niño a la educación, a la salud, el derecho de todo niño a mantener vínculo con su familia de origen, etcétera. Y dentro de ellos, el comprender que el niño no debe ser incorporado al mercado laboral anticipadamente, también facilitó que la familia cambiara esta conceptualización de cómo vamos a tener más hijos si no tenemos cómo criarlos. El surgimiento del divorcio. El divorcio surgió como institución en Francia. Cuando surge el divorcio, sin perjuicio de que está de más decir que la Iglesia fue una de las férreas defensoras de la institución matrimonial indisoluble, obviamente surge o cambia esta concepción de la familia tradicional, donde se da lugar a la posibilidad de que una persona ponga término a un vínculo matrimonial y con ello pueda tener una nueva familia de carácter reconstituido. Lo anterior, toda esta evolución de una familia tradicional hace que en definitiva en la actualidad no tengamos un concepto único de familia, sino que tengamos diferentes modelos familiares. La familia nuclear reducida en la actualidad es muy común ver que una familia surge a partir de la unión entre un hombre y una mujer y que tengan un hijo o bien que decidan incluso no tenerlos. Y con ello, claramente el modelo familiar aquí va a ser de carácter pequeño, distinto de esta familia tradicional, donde incluso puede no existir matrimonio entre los contrayentes o puede existir la celebración de un acuerdo de unión civil también, perfectamente válido en la actualidad. Familia monoparental, la existencia de un modelo de familia en la actualidad. Por ejemplo, en la actualidad es posible que a partir de técnicas de fertilización asistida una mujer pueda incluso utilizar espermios de su marido fallecido.
y con ello precisamente constituirse como una familia monoparental, un modelo que también se encuentra en la actualidad como un modelo de familia existente y válido por lo demás. Familia homoparental, la posibilidad que en la actualidad se tiene para que en este caso dos personas del mismo sexo se comprendan como un núcleo familiar. Ahora, distinto es que en nuestro país se le reconoce a ambos la calidad de padres o madres, ¿ya? En ese sentido, en la actualidad no existe todavía una regulación y una protección a esta decisión familiar. No quiero que lo abordemos aquí todavía respecto a la discusión sociológica, si eso es bueno o no es bueno. Yo creo que aquí lo que estamos en este momento hablando es si es familia, y ahí es donde deben responder a esta pregunta. ¿Es familia? ¿Podemos entender familia? Y si son familia, ¿cómo la ley debería guardarlos? ¿Cómo la ley en hechos que tiene como familia? Uniones de hecho, como ya les decía, 15 en nuestro país se posibilita en este caso a dos personas con indiferencia de sexo, perdón, con diferencia del sexo que ellos tengan, es decir, pueden ser homosexuales o heterosexuales, a la posibilidad de contraer el vínculo de la unión civil, ser convivientes civiles a través de un contrato que se celebra de manera bastante similar, pero con algunas diferencias del matrimonio, igualmente ante un registro civil, pero no se requieren testigos, es un trámite en el cual igualmente hay diferencias en cuanto a la regulación existente, es una ley especial que la contempla, pero más allá de las diferencias o similitudes que existan, en la actualidad está la posibilidad de celebrar el acuerdo de unión civil. Y las familias reconstituidas, ¿qué son estas familias? Estas familias corresponden a aquellas que tuvieron en su momento un vínculo matrimonial, se termina ese vínculo matrimonial y uno de sus sujetos de manera posterior decide crear un nuevo vínculo, sea matrimonial, sea en base a un acuerdo de unión civil. No hay mucha definición en ese sentido, pero su nueva familia sería una familia reconstituida, la cual, por ejemplo, puede estar conformada por esta persona que tenía un antiguo vínculo matrimonial con otra persona y cada uno trae a esta familia los hijos que puede tener o haya tenido en su vínculo matrimonial anterior. Es como este dicho popular, los míos, los tuyos, los nuestros. Bueno, es muy es el hecho de las familias y no la familia, porque no hay un solo concepto de familia. Por ese motivo es que se señala que para hablar del derecho de familia sería muy reducir ese concepto y democratizar el derecho de la familia. Da cabida, reconocimiento y validación a todo tipo de modelos familiares que existen en la actualidad, porque tal como lo veremos, existe una obligación constitucional de nuestro país de no solamente reconocer, sino que además amparar a la familia. Y si el concepto de familia en la actualidad debe entenderse de manera amplia, deberíamos tener mecanismos jurídicos que protejan a los distintos modelos familiares. En ese sentido, vamos a pasar al segundo punto que justamente nos reunimos a ver. Como ya lo vimos precisamente ya la evolución del concepto de familia. Ahora vamos a hablar del derecho de las familias. En este sentido, es posible definir las familias de dos maneras, de una manera subjetiva y de una manera objetiva. Ya cuando uno habla de derecho de las familias, es una rama del derecho que me imagino ya se las tienen nombrado en materia de legislación familiar, el derecho como conjunto de normas jurídicas que busca en este caso de cierta manera conducir la actuación de las personas. Hay distintas ramas del derecho civil, derecho administrativo,
social, derecho constitucional, derecho penal, derecho laboral, etcétera. Y una rama del derecho es también el derecho de la familia, probablemente tal como ya les señalé yo, de las familias. Y como rama del derecho tiene ciertos conceptos, en este caso en un sentido subjetivo, como se puede definir, son las facultades que nacen de aquellas relaciones de familia existentes entre los miembros. ¿Ya? Este concepto aboca a que el derecho de familia es aquello que la ley nos permite hacer con ocasión de relación familiar. En un sentido objetivo, dice que son normas jurídicas que regulan las relaciones que mantienen los miembros de una familia. Si se fijan, ambos conceptos parten de la base del concepto de familia. Por eso les sigo recalcando la importancia del concepto de familia. Ahora, un doctor nos dice que el derecho de la familia es un complejo de normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí y respecto de terceros. Cuando ustedes me preguntan, o si es que se lo preguntaran, ¿por qué es importante que existan distintas ramas del derecho o existe el derecho? Volviéndolo, yo creo, a lo que ustedes ya saben en materia. El derecho existe, lamentablemente los sujetos no siempre nos comportamos de una manera acorde al respeto de la libertad y, en este caso, de la dignidad del otro. El derecho existe porque muchas veces es necesario ordenar un poco la forma en la que nos comportamos. Y en materia de derecho de la familia, el derecho existe porque cuando las cosas funcionan bien, en general, todo es maravilloso, pero cuando las cosas funcionan mal o cuando tenemos problemas con algún integrante de nuestra familia, es que surge precisamente la necesidad de recurrir a un tribunal, en su caso, o abogado en primer lugar, para poder regular y poner en orden aquella situación. Y ahí, obviamente, el derecho de las familias de importancia diciéndonos cuáles son nuestras obligaciones, cómo yo adquiero las obligaciones, cuál es la extensión de la obligación que yo tengo, de qué manera se puede ejecutar esa obligación, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, bajo este concepto, el complejo de normas jurídicas que regulan las relaciones personales adquieren importancia precisamente cuando tenemos problemas. ¿Ya? Cuando no los tenemos, tienen importancia más. Por ejemplo, cuando se quiere casar, quiere contraer el acuerdo de unión civil, ahí hay normas importantes, incluso si alguno de ustedes ha contraído este vínculo, se las lee el oficial del registro civil. Cuando uno va a contraer el vínculo, el oficial pesca el Código Civil y nos lee en este caso este contrato. Pero, indudablemente, lo más importante para nuestro ramo es visualizar cuáles son las obligaciones que surgen en este sentido para la familia, para que exigimos estas obligaciones. Las características del derecho de familia, que son de orden público, el legislador que determina los derechos y obligaciones que tienen en este caso las partes porque existe un interés social. Esto tiene que ver con lo que ocurre, por ejemplo, en comparación con materias de derecho civil. Hacer un ejemplo práctico. Yo tengo una casa que quiero arrendar y para eso voy a celebrar un contrato. Respecto de ese contrato de arrendamiento, yo puedo fijar, en el caso como arrendador, el monto del arriendo, puedo fijar si el arriendo con muebles, etc. Tengo bastante autonomía para fijar, en este caso, las obligaciones que van a surgir de ese contrato. ¿Ya? No ocurre lo mismo en el materia de familia. Acá es la ley la que nos determina los deberes y obligaciones y la forma en la que uno contrae esos deberes y obligaciones. Si yo me quisiera casar, no sé, ante el del registro civil, yo me quiero casar, pensemos en algún ejemplo ante el profesor del colegio de mi hijo, y yo a él como oficial civil, ¿es válido ese matrimonio? Claramente ustedes que no. Ya estudiaron cuáles son los requisitos para que el matrimonio sea. En ese sentido, no existe voluntad
o autonomía de la voluntad de la misma manera que en el derecho civil, en el derecho de familia, porque no tenemos la posibilidad de nosotros el alcance de los deberes y obligaciones que surgen de las relaciones familiares. Ya, distinto en materia civil es más posible, o no es más posible, es posible, directamente, fijar el alcance de esos derechos y obligaciones. En el derecho de familia, además, es importante desde ya señalarles que tienen un contenido eminentemente ético, las obligaciones que surjan de ahí. ¿Por qué motivo? Porque lo que se busca con la regulación en materia de familia es el cumplimiento de un cierto estándar de protección. ¿Ya? Los derechos de familia no pueden ser renunciados ni delegados. Tenemos un ejemplo práctico. Por ejemplo, a partir de un documento, yo no podría señalar que yo, Gabriela Barrios, renunciaré a la posibilidad de exigir la pensión de alimento de mi hijo en contra de su padre. No, no puedo renunciar, no es renunciable ese derecho. Por dos motivos. En primer lugar, porque son derechos de mi hijo. Y en segundo lugar, porque se establece que este tipo de derechos, los derechos de familia, no son renunciables. ¿Ya? Tienen que ser de todos modos. El mayor de familia significa esto, que tiene estos, está establecida la forma en la que reconozco hijos, está establecida la forma en la que en este caso me divorcio. Había olvidado explicarle qué significa que no es sujeto a modalidades. La con opción de la celebración de un acto jurídico, yo le incorporo algo que altera su efecto. De arrendamiento tengo un plazo de 90 días. Voy a arrendar mi propiedad desde el día 17 de abril por 90 días. ¿Ya? En los actos de materia de familia no es posible establecerle modalidades de esa misma manera. Por ejemplo, yo le cargo 90 días. No, el oficial del registro civil colóquele allá bajito en el contrato que nos vamos a casar solo un año. Y vamos, no es así en esta área de derecho. ¿Ya? Somos vulgares quizás un poco los ejemplos, burdos los ejemplos, pero es para que ustedes puedan comprender que el derecho de familia se distingue de norma del derecho civil. Y precisamente por estas características que tiene el derecho de familia. Ahora, ¿cuál es la fuente de familia? Cuando yo me refiero a fuentes de derecho, me refiero a las normas. ¿Dónde las normas del derecho de familia? Fuentes formales, materiales que ven dónde surgen, en este caso la normativa, pero fuentes formales del derecho. Tiene que ver dónde con la norma del derecho de familia. En lugar, tenemos un grupo en la Constitución Política de la República, tenemos normas en el Código, precisamente la que surge la ley o el Código Civil. Luego tenemos además normas en la Ley de Matrimonio Civil 9947, normas en el Acuerdo de Unión Civil, esta norma bastante nueva del año 2015, en la adopción, en la Ley de Abandono de la Familia y Pensiones, es una norma que además es bastante utilizada en la práctica cuando se impone pensión de alimentos. ¿Ya? Es la de tribunales de familia, la ley de violencia intrafamiliar. No son las únicas, por supuesto, las que corresponden en la actual normas del derecho de familia. En internacional, claramente, tenemos tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos de Niños y Adolescentes, la Convención Interamericana incluso de la protección de los derechos de las personas mayores, también es una norma de derecho de familia. Cuando ahora hablo respecto a los principios del derecho de familia, acá tenemos que hacer una distinción. Si estamos hablando de principios que son, en este caso, uno de un principio que tiene que ver con la línea que se sigue para la regulación, distinguir entre principios referidos al matrimonio y principios referidos a los hijos. Respecto a principios referidos al matrimonio,
En la actualidad, como principio, se entiende que el matrimonio es un acto civil indisoluble. Indisoluble, ¿por qué? Porque en sí no tiene un plazo, un modo, una condición para poner término al matrimonio, sino que el matrimonio solamente se va a disolver. Ya, así. Pero lo que ya habla de disoluble, el matrimonio sí se va a disolver por un plazo o condición, sino que el matrimonio no se va a disolver solo de un evento externo a la celebración del matrimonio, como es el divorcio. Otro de los principios referidos al matrimonio es la protección del más débil. Probablemente ustedes lo vieron esto en su programa anterior, que nuestra legislación protege a aquel que termina como en una acción inferior al otro cónyuge, en ocasión de incluso terminar el matrimonio, a partir de la compensación económica, del resguardo de la institución de los bienes familiares, etc. Igualdad de derechos y deberes tiene que ver con la actualidad. Nuestro derecho a la familia está buscando reconocer igualdad de derechos y deberes de los integrantes de la familia. ¿Ya? Como ya lo habíamos visto bajo el concepto de familia tradicional, esto no ocurría. Claramente la familia tradicional, la decisión de roles familiares, nos va a discutir si efectivamente estamos frente ante una igualdad de deberes. En la actualidad esa discusión, en la actualidad es más zanjado el tema, existe una igualdad de derechos y deberes entre los condientes. ¿Ya? Eso lleva a que esta igualdad de derechos y deberes se proyecte en la ley. Principios referentes a los hijos en materia de derecho de familia. En la actualidad se comprende o se dice que nuestra regulación debería siempre hablar por el resguardo de estos principios de igualdad. Todos los hijos son iguales, no existe distinción de derechos entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. No existe distinción de derechos entre hijos que han sido nacidos de antiguo matrimonio. ¿Ya? La libertad que realmente también existe la paternidad o maternidad. Hasta no sé muchos alumnos, se existe la posibilidad de que uno demandara el reconocimiento de paternidad, o más bien existía la posibilidad, pero si no se presentaba la del examen de ADN, no se podía dar por reconocido. Por lo tanto, si el padre que reconoció voluntariamente al hijo y no estaba casado, por supuesto, con la madre, era muy difícil que se pudiera dar conocimiento si el padre no se incorporaba a la causa judicial y además se prestaba su voluntad al examen del respectivo candidato. En la actualidad, ¿cómo es esto? En la actualidad, si un hijo nacido por sus padres, se inicia efectiva demanda de reclamación de paternidad que puede presentar en el silo tanto del hijo como del padre, a elección en este caso de madre que está ejerciendo este derecho, y se le cita al padre a la práctica de los exámenes de ADN. Si él no se presenta y fue notificado válidamente de todo el proceso judicial y además no dio un argumento o alguna justificación porque no se presenta a los exámenes de ADN, va a dar reconocido. ¿Ya? Y bien uno lo dice, oh, qué drástico es el derecho en esta materia, pero ¿qué es lo que prima? El derecho del niño, el cuarto principio. ¿Cómo te digo? Porque ese niño tiene derecho a tener un reconocimiento paterno en segundo lugar, por la los hijos en el actual derecho de familias es el interés superior del niño. Y además el derecho del niño a ser libre. Aquí este sí lo vemos en la unidad de nuestro grupo. En la actualidad en nuestro país falta mucho por hacer en materia de derecho de infancia, tanto en la regulación como en los temas de protección que actualmente existen en materia de infancia. El derecho derecho es un principio que excede más allá de lo judicial. Nuestros niños, niñas y adolescentes en la actualidad tienen por reconocimiento internacional el derecho a oído dentro de todo ese vital. Y eso, ¿por qué? Tenemos que entender que ellos son sujetos de derechos. Como objetos de derechos les tenemos que prestar no solo la posibilidad, sino que la comprensión suficiente para poder escucharlos, entenderlos, hacer que sus deseos e intenciones también formen parte de las decisiones que en su vida se adopten.
No podemos dejar de entender que un niño que es niño no va a ser escuchado. O no, porque la validez va a tener una empresa. Esa es la lógica. La lógica es escuchar y hacerlos partícipes de las decisiones de su vida. Sin perjuicio. Sabemos que los adultos dentro de nuestra personalidad debemos actuar como a siempre intentar resguardar sus derechos. No por ello no vamos a hacer partícipes a ellos de los procesos que en su vida se va a desarrollar. Y finalmente, el interés sobre el niño tiene que ver con un concepto macro que engloba que la actividad se decida respecto a un niño de buscar siempre su máximo desarrollo, todos los derechos que tenga. Si lo vamos a decir, por ejemplo, de entregarlo al cuidado personal, de no su padre, sino un tercero, lo que el juez visualiza es que esa decisión de separar a su familia de origen se fundamenta en que con este tercero, el niño va a tener un desarrollo integral, físico, un desarrollo y en ejercicio de sus derechos que sus padres le pueden dar, y obviamente siempre intentar agotar todos los mecanismos de intervención con su de origen cuando ya no es posible intervenir para llevar, en este caso, a este niño a una familia distinta que ya el continúa. Ahora el punto 3. Ello vamos a ir terminando lo que hoy día nos corresponde, que es protección constitucional y legal de la familia. Solo el primero que vimos fue la solución con familia, el derecho de las familias con las características que yo ya he señalado, los principios, y hoy día la protección constitucional y legal. En este ámbito, alumnos, vamos a hacer una distinción. En primer lugar, de cuál es el concepto que tiene la Constitución respecto a, y voy a referir a de familia en algunas leyes. No el Howell señala algunas leyes porque considero que son las más adecuadas o las más importantes para nuestro ramo de la familia. Vamos a protección constitucional. En nuestra institución no hay un concepto de expreso, de sentido de familia. Es decir, no hay una locución que diga familia es esto. Ya, entre paréntesis, espero que alguna vez alguno de ustedes haya tenido el acceso a poder estudiar la institución, si no es de ya lo cito. Es no solamente el más importante dentro de nuestra regulación, como ustedes saben, y está de más decirles que la actualidad de todos los ojalá todos intentemos en estudiar la Constitución o en leer uno de sus apartados. La Constitución es la cúspide de nuestra pirámide legal, perdón. La Constitución es la nueva macromada de nuestra legislación y en base a la Constitución diga se van a ir desarrollando distintas regulaciones en las distintas materias que ahí encontramos comprendidas, por lo tanto la Constitución ya en sí nos define familia en este sentido, ¿ya? Pero si hay alguna norma de la Constitución que refiere a la familia y que nos dan algunas luces de la importancia que para la ley después tiene que ir plasmada en ella la familia. En el artículo 1, inciso primero de la Constitución se señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿ya? Y en el artículo 1 igualmente, pero en el inciso tercero dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza la estructura social, garantizándoles adecuada autonomía para cumplir sus fines. Si ahí se fijan, no se habla de la familia. Sin embargo, los estudiosos en esta materia dicen efectivamente la familia es un grupo intermedio y es el grupo intermedio más importante en nuestra sociedad. ¿Por qué digo? Porque es la primera asociación como nosotros tenemos nuestra alcance. Cuando nosotros nacemos insertados en general en un grupo humano. Y su grupo humano, en general, nuestra primera familia, es la primera aproximación a una organización que nosotros tenemos. Si lo ven, el artículo primero, en su inciso tercero, dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, debiendo garantizarles su adecuada autonomía para cumplir sus fines. Siendo así, la Constitución dice
que la familia es un grupo intermedio, además un grupo intermedio privilegiado, porque debe ser protegido, fortalecido por el Estado. Una de las manifestaciones de la protección que tiene la familia en este ámbito lo encontramos en la ley 530, Real Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pues en este cuerpo legal, en el artículo 1 precisamente, se señala que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia debe brindar protección social a las personas, familias o grupos vulnerables, ¿ya? En resumen, a nivel constitucional tenemos un concepto de familia. Resulta claro que efectivamente para nuestra constitución la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, tal como lo dice el artículo primero del inciso segundo, y en su inciso medio, que como punto medio el Estado debe asegurar